Samuel, un placer enorme. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Camila. Estoy bastante bien, sobre todo feliz de estar compartiendo con la comunidad ofeliana. Es una maravilla el poder estar compartiendo contigo este momento y el tema de lo mágico que tiene el estar compartiendo con otros artistas dentro de la comunidad y formar parte de este conglomerado sobre todo de personajes que van gravitando dentro del espacio de la pintura contemporánea, que me parece que es maravilloso. Bueno, sí, ¿no? Bueno, es una oportunidad también para, no solamente para hablar de tu propia creación, sino también para entender a la pintura, que es una actividad tan solitaria, ¿no? También como un acto de alguna forma colectivo. Quiero decir, son muchos, ¿no?, los pintores que están de alguna forma con las mismas luchas, con los mismos desafíos, las mismas ansiedades o los mismos sueños, ¿no?, en relación a cómo voy a lograr expresarme plásticamente, ¿no? ¿Cómo lo hago? Ahí creo que hay un lenguaje en común. Sí, justo, y sobre todo de que aunado a eso tenemos el hilo conductor de que, por ejemplo, o sea, en siglos pasados, el tema de la comunicación entre creadores era una cosa un tanto difícil, pero ahora estamos todos conectados, entonces es una red demasiado amplia, entonces tenemos como ese agregado de que ya no podemos pensar únicamente en el espacio geográfico al que pertenecemos, sino que prácticamente estamos abiertos al mundo. Y en relación a eso hay una construcción de pensamiento que está más orientado a una universalidad. Entonces, pensando en ese sentido estricto de la universalidad, o sea, eso es lo maravilloso de haber estado como Nerdum, el tema de la diversidad, donde confluyen personas de países tan distintos, de culturas tan diferentes, compartiendo una misma raíz, y dentro de esa raíz, cómo se va diversificando de acuerdo a la experiencia individual de cada uno. Entonces hay una amplitud de lenguaje finalmente, donde el segmento cultural al que pertenezco termina derivando y transformando los valores de esa raíz. Eso me parece maravilloso. Sí, nos estamos refiriendo, ¿no?, a lo que implica la pintura y cómo muchas de las experiencias que cada uno de ustedes como artista experimenta a lo largo de su trayecto se pueden compartir con muchos otros, ¿no? Aprovechándonos además de las nuevas tecnologías que nos permiten comunicarnos más allá de las fronteras geográficas, como bien dice Samuel, y te referís a lo que comentaba en la introducción, esta experiencia maravillosa que es un verdadero privilegio, ¿no? Poder haber tenido una instancia de aprendizaje con un maestro indiscutible del arte contemporáneo como es Ot Nedrum. Si tenemos que retroceder un poquitito en el tiempo, ¿sí? Y teniendo en cuenta la primera entrevista que nos concediste para la publicación, que está por supuesto ahí disponible desde la página web, ¿sí?, para la descarga. Venís de una familia en donde hay artistas, te referiste a tu padre justamente como un pintor, tuviste una vinculación con los grandes maestros, ¿no?, con estos clásicos que han sido como tus referentes, por así decirlo. Tuviste educación formal ahí en tu Guatemala natal, y después, ¿qué fue? ¿Qué sucedió allí como para llegar de pronto a decir, quiero estudiar con Ot Nedrum? ¿Cómo fue ese paso? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué decisiones implicó? ¿Cómo fue ese recorrido para llegar a esa experiencia tan singular, quiero decir? Sí. Bueno, sí, mi padre era pintor, mi hermano también es artista,
Y como que en mi primera infancia todo confluyó en que mi hermano y yo fuéramos artistas. O sea, no es estrictamente pintura. Porque ahí viene como un dato curioso de mi ser, que yo realmente no quería ser pintor, yo quería ser músico. Pero en el momento que tocó que decidir qué hacer con mi vida, o sea, la decisión un poco fue del lado de mi padre. Entonces él incluyó que me fue a inscribir a la Escuela Nacional de Artes Plásticas de acá Guatemala, que es la rectora de la educación formal acá en mi país. Y ¿qué fue lo que me hizo tomar la decisión de querer estudiar como Nerdrum? Yo siempre voy tomando referentes que no estrictamente se limitan únicamente a la pintura. Entonces, acá en Guatemala hay un escritor súper importante que es Miguel Ángel Asturias. Entonces, la visión y el alcance de Miguel Ángel Asturias me pareció una cosa maravillosa, porque se eran los años 20 y tuvo la visión de perfilarse, de que realmente quedarse en Guatemala únicamente le iba a representar ser un escritor de Guatemala. Entonces, esa necesidad de internacionalizarse fue lo que provocó de que fuera la raíz de muchos de los sucesos que se suscitaron alrededor de la literatura latinoamericana. Entonces, es un ejemplo que a mí me pareció siempre maravilloso alrededor de cómo construir, porque al final, a través de la pintura se va construyendo un lenguaje, pero el lenguaje se puede quedar únicamente inmerso dentro de un núcleo muy focalizado en un espacio, o uno puede ir buscando cómo ampliar ese horizonte. Entonces fue más como esta necesidad de darme cuenta de que yo dentro de mi humanidad necesitaba ampliarme, y estando acá simplemente no iba a suceder, no porque no hayan oportunidades ni ponerme como en ese sentido estricto de el artista que no tiene oportunidades en su país y migra para buscar cosas mejores. Yo más lo hice en el sentido de que ampliar el pensamiento, ampliar el horizonte y darme cuenta de que el horizonte no termina donde el cielo y la tierra se juntan, sino que hay una tierra que es redonda y es vasta. Entonces, el procurar querer conocer lo más que pueda, eso le va a ir sumando a mis conceptos, a mis maneras, espesor, porque de eso se trata, de ir creando capas dentro del lenguaje y dentro de esa necesidad de construcción, de pensamiento, traducido en imágenes, que es al final lo que termina suscitando en ese juego del emisor, que es el artista, el mensaje, que es la obra, y el receptor, que es el público que la consume. Seguro. Entonces, había una necesidad imperiosa de pronto tener como un poquito más de mundo, en el sentido de poder salir un poco del lugar, explorar otros terrenos, pero para volver, ¿no? Y para seguir desarrollándote y trabajando a full desde Guatemala. Exacto. Y con una visión y con una necesidad de que cada vez se va concretando más el tema de que puedo estar más tiempo en Europa. O sea, mañana voy de viaje a París y regresé hace 3 meses. Entonces, el ir jugando y el ir, regresando siempre a la raíz, pero con ansias de explorar muchísimo más, creo que tiene ese agregado de maravilloso. Porque, mañana voy de viaje y tiene como el encanto de que sea donde voy, pero que me voy a encontrar, no sé. Entonces como que ese acto de descubrir
prácticamente siempre mantiene como ese encanto de que el día a día tiene sorpresas. Entonces no hay chance para aburrirse. No, no hay chance para aburrirse, no hay que hacerlo, y aparte es interesante este juego, ¿no? De pronto permitirse viajar, conocer, explorar, con toda la ansiedad que supone justamente, ¿no? Aventurarse y después volver a este terreno tan privado, tan particular, que es el del taller, el del estudio, para sacar de alguna forma y materializar todo eso que se ha vivido en una tela, ¿no? Exacto, y al final se vuelve como un acto casi que arqueológico, la verdad. Arqueología propia. Justo. Y hablando de arqueología, allí es donde se enlaza un aspecto maravilloso, porque la mente es algo tan intrincado, la mente de un individuo que tiene tantas cosas, que en el momento que uno sale del espacio de los sueños y todo lo que sucede mientras uno está justo en el acto mortuorio de dormir, y en el momento que regresa a la vida, en ese suceso de reencarnación suceden tantas cosas que el tratar de escudriñar todo lo que sucedió en ese otro mundo se vuelve casi que justo un acto arqueológico. Y allí es donde encaja el sentido de que, o sea, de dónde sale el arte, qué es hacer arte, y termina siendo un proceso bastante de introspección. Entonces, en el proceso de la introspección suceden muchísimas cosas maravillosas, porque eso es lo que me ha dado viajar tanto. Y la experiencia con Nerdum, por ejemplo, de que me reafirmó verdades, me transformó actitudes y resolvió muchos elementos, sobre todo respecto de poder compartir la pintura a nivel de pensamiento y el escudriñar teorías y verlo desde el enfoque filosófico, compartir cómo cada individuo, de acuerdo a su origen y a su cultura, va procesando cada uno de esos conceptos. Es una cosa bastante rica, porque se termina dilucidando la maravilla que es crear. Entonces, allí es donde yo termino perfilando todo el tema de mi trabajo. O sea, para mí es importante el proceso de creación. El proceso de creación más que el proceso de ejecución. Entonces, por ese rubro van transitando todas mis andanzas. Las andanzas, seguramente. Qué lindo, bueno, esta oportunidad, ¿no? De estar conversando, están viendo y están escuchando a este pintor, a este artista guatemalteco que está justamente, ¿no? Ahí en su ciudad de Guatemala. Me estoy refiriendo a Samuel Escobar, forma parte de nuestra comunidad de artistas Ofelia. Pueden conocerlo descargando el ejemplar número 18. Estamos en directo justamente en el marco de estos encuentros. Me pueden ir diciendo, por favor, a esta audiencia desde dónde nos están acompañando, si están en estos minutos pintando. Acá nos llega el mensaje de María Orellana. Samuel, es un gran orgullo para Guatemala, dice, artista completo. Gracias ahí por compartir con nosotros. También nos está saludando desde Chile Jimena Vega, que nos saluda a los dos. Muchas gracias, Jimenita, ahí por estar siempre. Bueno, muy lindo el recorrido. A veces pienso, ¿no?, que son muchos los artistas que creen que, o que tienen dentro de sus expectativas, poder desarrollarse y poder mostrar lo suyo en las grandes ciudades, ¿no? En las ciudades estas cosmopolitas que siempre se nos han presentado como ciudades seductoras. En su momento estoy pensando en, no sé, en polos culturales como lo fue París o Nueva York, pero hay muchos otros, como en tu caso,
que deciden quedarse en su lugar, ¿no? Y desarrollarse desde ahí, defendiendo también un poco lo propio y entendiendo que hoy podemos expresarnos y trabajar desde cualquier lugar, ¿no? Sí, exacto. Y eso tiene algo de maravilloso, porque la raíz siempre es un elixir inagotable de inspiración. Y partiendo de eso, como ir matizando, o sea, el tener una visión internacionalista, pero poder construir desde la raíz, creo que da como poco chance a perderse. Porque en el tema del mundo que estamos manejando, las influencias y el tema de, o sea, veo para todos lados y me encuentro muchos referentes maravillosos. Entonces, el poder diluirse dentro de pensamientos que en algún momento puedan ser, puedan ir más avanzados que el de uno, pues pueda ser por temporalidad, termina siendo una manera de disuadir a uno mismo de sus verdades. Entonces, allí es donde retomo lo que mencionaba hace un rato de lo de Nerdum, por ejemplo, de que, o sea, la experiencia me pareció maravillosa, majestuosa, y estar con él fue súper rico. Pero yo soy fiel creyente de que uno tiene que ser siempre uno mismo. Entonces, o sea, es bien fácil que suceda como una figura tan grande, terminar siendo una parte de esa persona o de ese personaje tan grande. Y uno termina siendo una imitación del personaje, pues, porque eso es muy fácil que suceda, porque las grandes figuras eclipsan. Entonces, eso es más por el sentido de la construcción de la herencia de mi padre. O sea, siempre nos afirmó con mi hermano que fuéramos nosotros. Entonces, y eso es como una manera maravillosa en la que compartimos, porque, o sea, el arte de mi padre, el arte de mi hermano y el arte mío, o sea, no tenía absolutamente nada que ver. A pesar de que teníamos a un papá artista, las maneras de construir fueron siempre diferentes, porque cada quien andaba en su camino. Entonces, la aportación de Nerdum a mi vida fue maravillosa, pero a nivel de construcción de pensamiento, porque complementó muchísimas ideas que yo ya tenía, pero la manera de resolver, yo ando buscando y ando construyendo desde lo que mi humanidad permite y desde lo que he logrado reconocer y entender en estos 30 años de vida que tengo. 30 años de vida, tenemos que decirlo, sos muy joven, tampoco 30 años de trayectoria, pero bueno, perfecto, y en relación a lo que decís, la influencia de los grandes maestros, ¿no? ¿Cómo me saco de encima a este maestro que ha sido un referente súper importante, que de alguna manera lo he admirado, de alguna manera he pensado cómo hago para llegar al lugar en el que está? Digo, creo que estos fantasmas y estas preguntas todos se la han hecho en algún minuto. Y en relación a esto, David Castellucci desde Uruguay, artista Ofelia también, pregunta, ¿no? ¿Cómo se estudia con maestros tan fuertes como Nerdum? Justamente estamos hablando de él. ¿Cómo se hace para despegarse, ¿no?, de esa referencia de cara al público? Creo que en parte le respondiste, ¿no?, a esta inquietud que creo que compartimos todos, reitero. Hay que, de alguna forma, saber, ¿no?, con qué cosas me quedo, pero tampoco caer en esto de la repetición, ¿no? Exacto, porque es que al final la repetición o el tratar de imitar a alguien es tratar de ocupar el espacio que alguien ya tiene. Que, o sea, yo pienso de que un referente, hay como varias ideas. Entonces, a mí me parece
a veces saliendo un poco de la lectura, de repente más interesante escuchar lo que tienen que decir los autores al respecto de sí mismos que muchas veces la obra, porque sintetizan todas sus ideas y sus formas. Entonces, en ese sentido estricto, podemos ir dilucidando qué ruta tomar, porque en el momento de que termino siendo influenciado en la estética, en las maneras de resolver de otra persona, o sea, jamás voy a ser esa otra persona, porque somos individuos completamente distintos, entendemos la vida de vistas completamente distintas. Entonces, a mí siempre me pareció eso que no encajaba conmigo, porque yo no quiero ocupar el espacio de nadie más, sino que quiero construir mi propio espacio, y partiendo de eso, ir configurando lo que mi percepción pueda ir teniendo, pero al momento de tomar esa decisión de yo no quiero seguir a alguien por lo magnífico, por lo inmenso de su figura, es también destinarse a la soledad y al momento de tropezarse, o sea, caer y no tener respaldo de nada. Al momento de yo pertenecer a una estética y a unas formas, es cómodo, porque termino teniendo respaldo por todas las aristas. Entonces, allí me parece que es un acto de valentía, la verdad. O sea, no poniéndome como un ser extraordinario, sino que es un acto de valentía el atreverse y el hacer las cosas desde lo que mi percepción da. Porque, a ver, allí hay una discusión que me parece que tiene muchas formas y tiene muchas maneras de entenderse el tema. ¿Qué es arte? O sea, el dar una resolución al respecto de este concepto, me parece una cosa bastante compleja de dilucidar, porque es como el tema de tratar de dar respuesta a las verdades. O sea, ¿quién tiene la verdad y quién no la tiene? O sea, en el momento de que, pensando en las grandes guerras, por ejemplo, siempre en las grandes guerras hay un malo y hay un bueno. Pero para ese malo, su verdad es la verdad y es bueno para él. Y para el que está en contra, lo que el malo hace está mal, y su verdad es de que lo va a contraatacar porque la verdad que está defendiendo y su soberanía es su verdad. O sea, el tema de las posiciones al respecto de absolutos, o sea, simplemente en lo que falló es en un colapso, porque ya no se establece una relación de construcción, sino que se comienzan a crear espacios de ortodoxia. Y, o sea, se supone que un creador tiene libertad, entonces, partiendo de ese principio, un pintor, a través del lenguaje, de la forma, de los colores, va traduciendo y va configurando su propio mundo. Entonces, partiendo de eso es donde también es una manera de establecer una relación de ruptura con figuras tan grandes, tratando de ocupar el espacio de esa otra figura. O sea, que eso es un juego de voluntades al final, porque y allí ya se establece todo este juego de voluntades más fuertes que otras, y ya se tiene que ver más con la psicología de los individuos. Pero bueno, eso es lo que tengo respecto de lo que acabamos de conversar en este último blog. Interesante. Sierra de María nos dice: felicitaciones Samuel, es un orgullo para mí conocerlo y disfrutar de sus lindas obras.
Sama, el rey, también se conecta y comparte con nosotros en el día de hoy este encuentro Ofelia, ¿sí? Saludos desde Villavicencio, Colombia, qué buena charla. Y Marta Acosta, artista Ofelia, ahí del ejemplar número 20, coincido con Manuel y con su experiencia, ¿sí? Gracias a todos los que comentan, nos pueden también compartir preguntas para aprovechar a full este encuentro con Samuel conectado desde la ciudad de Guatemala. ¿De qué hemos estado hablando, sí? Bueno, un poco de sus inicios, del peso de los grandes maestros, de cómo de alguna forma aprovechar al máximo la experiencia de estar muy cerca de un referente, de un monstruo para la pintura contemporánea, pero a su vez establecer límites, ¿no? ¿Para qué? Para poder expresarme plásticamente, pero hacerlo de una forma honesta, de una forma personal, tratando de encontrar esto que se llama el sello propio, ¿no? Escuchar un poquito la voz interna. Samuel también hace mucho hincapié en la cuestión identitaria, ¿sí? Y en la cuestión del territorio, aspectos fundamentales que de alguna forma trazan nuestra cosmovisión, ¿no? ¿Qué ideas voy a tener acerca del mundo y de la vida? Y en esto me parece que hay algo fundamental y me gustaría preguntarte que lo desarrolles a full, ¿no? Tu pintura es una hibridación entre un mundo occidental, entre un mundo contemporáneo, pero con una raíz que está muy vinculada al origen, ¿no? Que está muy vinculada a la cultura, a las culturas justamente nuestras, de nuestro maravilloso continente, y en especial la maya. Contame de qué forma se genera esta convivencia y esta simbiosis que hace a tu propuesta también tan singular. Sí, muchísimas gracias por la pregunta, que me parece maravillosa para ya entrar de manera más contundente al respecto del pensamiento, y que es lo que hemos estado desarrollando hasta este momento. Hay sucesos y hay maneras en las que, o sea, la cultura es innegable dentro del desarrollo de un individuo. Entonces, hay particularidades del lenguaje y abstracciones que se van suscitando dentro de lo que Guatemala tiene. O sea, Guatemala es un país que tiene muchísimos colores. Las personas, todas las culturas mayas de acá de este país tienen trajes típicos, y esos trajes típicos tienen muchísimos colores. Entonces, prácticamente en Guatemala uno crece viendo una diversidad cromática que es bastante densa, porque, o sea, son 22 culturas que confluyen dentro del mismo espacio. Increíble. Entonces hay abstracciones dentro de lo que uno va viendo en el día a día que terminan configurándose y proyectándose dentro del trabajo, que muchas veces surgen de manera natural. Porque encima de todo, el estar vinculado dentro de este espacio tiene como esa riqueza, es la riqueza del color. Entonces, esa hibridación entre los valores, los conceptos que van de la poiesis, que son conceptos bastante occidentales, y abonado a toda la estética que ha estado vinculada desde que soy niño. Entonces, ese momento en el que confluyen y se mezclan en lo que mi mente ha ido configurando, sobre todo al momento de salir de Guatemala y comenzar a explorar Europa, o sea, es lo que más he explorado, van suscitándose todos estos elementos que tienen ese encanto y esa magia. Y, o sea, me ha sucedido cuando llegué con Nerdrum, o sea, sentí muchísima magia, pero Guatemala también es muy mágica. Entonces, ese enlace entre las percepciones, porque al final fue también como mis ojos lo quisieron ver, porque, o sea, las verdades terminan siendo también eso, es lo que yo quiero ver. Entonces, me sucedió de que encontré dos polos, pero dentro de mi ser se procesó y hubo un equilibrio entre ambas situaciones. Y sobre todo ese sentido mágico poético que encontré en
en lo que yo ya llevaba. Y al llegar con Nerdrum, eso fue lo que se reafirmó. Entonces, esa hibridación sobre eso se va construyendo. Y hay elementos que me parecen súper recurrentes dentro de mi memoria, que es el tema de la naturaleza. Yo siempre termino metiendo elementos, ya sea de flores o de plantas, porque eso es bastante antropocéntrico. O sea, los seres humanos desde el medievo terminábamos siendo bastante antropocéntricos. Los mayas tienen mucho iban construyendo su estética y muchas veces iban haciendo mezclas donde las plantas terminaban humanizándose. Mucho de lo que sucedía en el medievo, muchos de los tratados de botánica, por ejemplo. O sea, las plantas iban adquiriendo como ese valor casi que humano. Entonces, todos esos enlaces de estéticas fueron coadyuvando hasta llegar en la traducción de mis maneras de ir resolviendo. Y el tema de las plantas, sobre todo, me parece de que tiene de maravilloso dos actos. El primero es el acto de inhumanidad que tiene dejar vivir una flor, y el aspecto de demasiado humano que tiene el arrancarlas para ir a rendir tributo a alguien, a un ser querido. Entonces ese acto demasiado humano de arrancar una planta, irla dejar, y toda esa simbiosis que sucede dentro de arrancar una flor, por ejemplo, entonces eso termina pareciéndome maravilloso, como el tema poético de cómo las plantas terminan siendo una metáfora del propio ser humano, solo que vemos el tema de la caducidad planteada desde un espectro bastante corto. O sea, una flor vive fuera de la tierra poquísimo tiempo. Entonces, allí es donde ya comienza a haber un enlace dentro de todos los aspectos, ya hablando de resolución técnica y cómo fui resolviendo mis imágenes al respecto de la pregunta, de cómo existen estos dos polos y cómo yo voy jugando dentro de esos dos espacios, que al final termina creando una amplitud y termina construyendo partiendo de la no ortodoxia, porque el tema de estar dentro de dos espacios y tener mucho horizonte de frente, o sea, no me da chance realmente a volverme ortodoxo dentro de una visión que no es mía, sino que le voy sumando más y más y más experiencia y formas a mi mundo. Me encantó lo que nos compartiste en relación a las flores, ¿sí? Sí, me gustó muchísimo. Una mirada súper poética. Nos quedan muy pocos minutos y yo sé que tenés obras ahí cerca tuyo que podés compartirnos, así que me encantaría, por favor, que aprovechemos este momento para poder meternos de lleno en tu producción. Háblanos, por favor, tiene que haber capacidad de síntesis, por favor, te lo pido ahí para que nos cuentes en 5 minutitos qué es lo que vamos a ver. Nos podés hablar también de los formatos en los que estás trabajando, técnicas, si querés aprovechar también para compartir un poquito acerca de qué materiales estás utilizando, etcétera, cualquier dato que pueda ser de interés para los artistas que nos acompañan, ¿sí? Y yo, de paso, no sé si vas a dar vuelta el teléfono atrás. Contame cómo... Bueno, les voy a ir mostrando y les voy a ir narrando. Perfecto. Esta serie se llama Los Destinos del Alma. Va a estar en el Museo del Louvre el 31 de marzo. Y se llama Los Destinos del Alma porque la serie va sobre el sentido de construcción de que, partiendo de los sueños, los destinos o las cunas
que nos marcan y nos presagian un destino se pueden transformar. Entonces, o sea, un artista desde Guatemala poder estar exponiendo en el Museo del Louvre tiene como muchísima trascendencia. Y sobre todo que soy el primer artista de mi país que termina exponiendo en este museo. Entonces, al final, tiene como ese encanto. Mi técnica, la base siempre es acrílico, aplicada con aerógrafo, y voy aplicando capas superiores ya con óleo. Y son 7 piezas, y cada una de estas piezas tiene un poema, porque esa es mi forma de trabajar. De primero creo un concepto y después voy desarrollando los poemas, y partiendo de los poemas ya comienzo a configurar las imágenes, porque no me gusta simplemente comenzar a construir imágenes y después ponerle título, porque siento de que realmente no voy hacia ninguna parte si lo hago de esa manera. Que eso es bien, esto es bien conceptual, la verdad, porque siempre me gustó el proceso del desarrollo de esta idea de Duchamp. Duchamp decía de que él de primero construía el título, y partiendo del título iba construyendo lo que quisiera. Entonces me parece que es una manera bastante ordenada de construir obras. Y esto es lo último de mi producción. Los formatos son medianos, o sea, estoy trabajando por 1,60 m más o menos. Perfecto. Perfecto, me encanta, y me encanta también este lugar preponderante que le das al concepto, ¿no? Elaborar una idea de una forma contundente y poder después plasmarla plásticamente, quiero decir. Ahí hay un juego que me parece que todos los artistas, ¿no?, deben de alguna manera entender y asimilar, ¿sí? Lógicamente esto no se hace de la noche a la mañana. Sos un artista joven igual, sos muy joven, tenés 30 años, pero bueno, la mitad de tu vida son 15 años ya de trayectoria. Me imagino que esto se va elaborando de a poco, ¿cierto? Sí, justo, o sea, si son 15 años de haberme vinculado con gente maravillosa. Sobre todo hay un artista de mi país que o sea, tener la enseñanza de ir creando, partiendo del concepto y luego ir haciendo las imágenes. Se llama Fernando Valdivieso, fue mi maestro, y él fue que me dio ese espesor para comenzar a configurar, porque, o sea, y sí, es lo que más me ha funcionado, porque no me salgo. Una vez comienzo a construir, tengo control de todo el espacio que quiero ocupar. Excelente artista, lo dice Lili Nassif, sí, artista Ofelia, estuve hace muy poquito con ella, súper, dice Pablo Castillo. La verdad que hermoso, muchas gracias, Samuel, ha sido un verdadero placer escucharte, en serio, súper, súper lindo. Nos estamos despidiendo, pueden dejar algún comentario si es muy breve, o alguna preguntita así, que también que sea así como para de respuestas rápidas, ¿sí? Porque sigue otro maravilloso encuentro con Cristian Vargas, así que todos ustedes me pueden acompañar y se pueden quedar para conocer a este artista chileno que también forma parte de la comunidad. Para cerrar, querido Samuel, aparte de la Expo en París, ¿qué otras cosas podés contarnos en relación a proyectos para este 2023? Para este 2023, en agosto va a estar haciendo una master copy en el Museo del Prado. Tengo exposición en Portugal el próximo mes. Voy a estar en Nueva York en julio. En diciembre voy a estar en Artist Experience. Esos son los proyectos para este año. Y los que vayan surgiendo. Y lo que vaya surgiendo, exactamente. Bien, enhorabuena, Samuel, es un honor conocerte y disfrutar de tu obra. Gracias, interesante el trabajo de Samuel, gracias, muchas, pero muchas gracias a todos ustedes, ha sido un placer gigante. Este encuentro
queda en nuestro Instagram y próximamente van a poder verlo en nuestro canal de YouTube. Tenés más de 200 entrevistas en el canal de YouTube. Nos buscás como Revista Ofelia. Te pido entonces que te suscribas, que toques la campanita para estar al tanto de todos los estrenos de Ofelia en YouTube, ¿sí? Saludos desde Perú, Camilita y Samuel. Gracias ahí a todos ustedes. Les dije, tengo dentro de unos minutos nada más otro encuentro con un pintor chileno, ¿sí? Así que quédense conmigo, por favor. Samuel, un beso enorme de grande. Muchísimas gracias. Ojalá pueda volver a tenerte en nuestras páginas y podamos ir acompañándote en tu desarrollo, ¿sí? Gracias por ser parte, gracias por estar. Claro que sí. Un abrazo, Camila. Gracias por la oportunidad. Hasta luego. No, por favor, muchísimas, pero muchísimas gracias y muchos éxitos, ¿sí? Un beso enorme, gracias a todos por estar en 10 minutitos nada más con Cristian Vargas desde Santiago de Chile. Chau, chau. Hasta luego.